Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en lo que podríamos denominar el día después. Mucho se ha venido hablando con respecto al 10 de enero. Bueno, finalmente el 10 de enero llegó, transcurrió, sucedió lo que sucedió y ha sido superado. Estamos ahora en condiciones de analizar a la luz de los hechos acaecidos en Venezuela y en la región lo que le depara al pueblo venezolano, a los venezolanos dentro del país, a los venezolanos fuera del país y también a la comunidad internacional por lo que significa esta realidad venezolana que nos impacta a todos de manera diferente, pero con una perspectiva que nos llama al análisis. Para esto hemos invitado y agradecemos la gentileza en que hayan aceptado nuestra invitación a la profesora Carmen Fernández, también al docente investigador Fabián Ariri, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Víctor Rodríguez les saluda. ¿Cómo están? A ver, tenemos un pequeño problema con el audio. A ver si... Ahora sí ¿Ahí tienen se los escucha? micrófonos activados todos. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto, perfecto. Teníamos un pequeño desperfecto con el audio, pero ya estamos todos bien. ¿Cómo han pasado, cómo están viviendo esta jornada de 11 de enero, luego de todo lo que ha venido pasando en Venezuela? Decíamos en la introducción, una realidad que está impactando más allá del territorio venezolano. Me gustaría, para comenzar este diálogo con nuestros usuarios, que agradecemos muchísimo que ya están conectados, para que puedan compartir con este intercambio que estamos proponiendo en esta jornada. No sé, Carmen, si comenzamos contigo, ¿cómo estás viendo este 11 de enero, luego de todo lo que ha venido pasando en Venezuela en la jornada de ayer, pero también en todos los días previos? Sí, bueno, hoy 11 de enero arranca un país distinto, ¿no? No hay duda, arranca una fase distinta. Lo ocurrido ayer 10 de enero, pese a que era lo más probable, era el escenario más probable que veíamos todos los analistas, también era el escenario menos deseable, no solamente menos deseable para el país, sino también menos deseable para incluso la propia nomenclatura y el propio Nicolás Maduro, ¿no? Sin embargo, era lo más probable porque es parte de la propia naturaleza de Maduro despreciar las oportunidades, ¿no? Y uno lo ha visto a lo largo de su trayectoria en múltiples ocasiones, ¿no? La lógica que prevalece en Maduro es siempre ganar un día a la vez, aunque ese ganar ese día implique acercarse peligrosamente a los peores abismos o empeorar de manera dramática las condiciones de ese mismo poder, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy es un país mucho más aislado, y la toma de posición, la coronación de ayer fue dramática. Tú tenías 100 invitados, 100 delegaciones invitadas y solamente hubo 2 jefes de Estado presentes allí y los 2 jefes de Estado eran Daniel Ortega y Díaz Canel, ¿no? Entonces ya por ahí es una pincelada de lo que se va a ver a partir de hoy 11 de enero, ¿no? Fabián, qué mirada tienes tú desde Argentina, y no solamente desde Argentina, sino también desde la izquierda, que han sido críticos, no de ahora, desde hace mucho tiempo, con relación a lo que está pasando en Venezuela, no solamente desde el punto de vista político, sino también institucional en el país caribeño? Bueno, en primer lugar, aclarar que mi organización, Vía Socialista, es prácticamente la única organización de izquierda que ha sido crítica constantemente con el chavismo y que ahora define al régimen de Maduro como lo que es una dictadura. Digo, porque en general la izquierda en América Latina ha sido solidaria con la experiencia chavista, incluso muy titubeante con respecto a lo que está pasando ahora en Venezuela con respecto a la dictadura de Maduro. La primera cuestión es simplemente decir que es una dictadura, que estamos ante una dictadura, por varias razones, no solamente por el cierre real del Parlamento y de la cooptación del Tribunal Superior de Justicia, sino además la proscripción de los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda están proscriptos
en Venezuela el Partido Comunista Venezolano, que incluso inicialmente y hasta hace muy poco ha sido parte de la experiencia chavista, fue intervenido y, digamos, algunos de sus dirigentes están presos. Hay un dirigente del Partido Comunista Venezolano que ha sido asesinado por las fuerzas paraestatales. Tenemos alrededor de 150 dirigentes sindicales presos. Tenemos miembros de direcciones de organizaciones enteras presos, caso de Reinaldo Cortés y los compañeros de Bandera Roja, que, digamos, fueron encarcelados por el régimen. Tenemos la prohibición completa del derecho a huelga, la prohibición completa de armar sindicatos. Los sindicatos están intervenidos. Es decir, estamos ante una dictadura dura que además lleva adelante una política abiertamente liberal en términos económicos, que tiene salarios de $6 en promedio, con salarios altos, por decirlo entre comillas, que son los salarios de los empleados públicos, de $14 en promedio. Es decir, un ajuste terrible sobre la población obrera con zonas... Fabián, acláralo, porque a lo mejor el que lo escucha no lo tiene claro, ¿no? Estás hablando de al mes, salarios al mes. Exactamente, sí. $3. Exactamente, salarios en promedio de $6 por mes en el sector informal privado, y en el sector público tenemos un salario, por decirlo así, alto, entre comillas, de $14 por mes. Y estamos hablando siempre de, digamos, hay, incluso en el sector público hay salarios más bajos, aunque hay una serie de problemas en el sector público, no me quiero meter, pero explicar que además las empresas, incluso las empresas norteamericanas, entonces, para aclararlo, tienen libertad de acción y exenciones impositivas. Por ejemplo, hay un convenio que ha firmado el gobierno chavista con la empresa Chevron para eximir a Chevron de cualquier impuesto para llevar adelante su empresa. Quiero decir esto porque hay que pensar por qué Maduro se sostiene y por qué la oposición no le hace cosquillas a Maduro. Es decir, porque Maduro puede hacer lo que quiera. En parte, hay una parte importante que tiene que ver con que Maduro tiene el apoyo del empresariado venezolano, incluso de una gran parte del empresariado internacional. En Venezuela hay dos grandes centrales empresariales, Fede Cámara, histórica, y Fede Industria, que siempre fue chavista, pero Fede Cámaras, que es, digamos, la central empresarial tradicional, apoya al régimen de Maduro. Entonces, tiene un apoyo empresarial nacional e internacional, no solamente de las empresas chinas, sino también empresas europeas y norteamericanas, que me parece que es fundamental. Después tiene un apoyo, es cierto, también en una parte de la población. Hay algo que es cierto, que la mayoría de la población no está con el chavismo, es cierto. Hay una parte que sí, que tiene que ver con gente que, digamos, vive de lo que el Estado le paga. El Estado tiene 5 millones de personas sostenidas por el Estado. Obviamente no es la mayoría de la población, después, pero esto también explica una parte del apoyo. Muchas de esas personas Maduro las militariza. De hecho, Maduro pone en la calle esta semana 400.000 personas armadas, no todas de las Fuerzas Armadas son más o menos 150.000 personas, todo el resto son civiles armados, gente paramilitar, lo que se suele llamar los colectivos, que tienen una historia. Los colectivos no siempre fueron elementos paramilitares, porque me estoy desarrollando mucho. Simplemente ahí tiene la cuestión es, Maduro es una dictadura. ¿Por qué Maduro no cae a pesar de no tener el beneplácito de la mayoría de la población? Lo apoya el sector empresarial. Estados Unidos no está interesado en que Maduro se vaya y, digamos, tiene un apoyo en una parte de la población basada básicamente en la dádiva, ¿no? En la dádiva. Ahora, sí, Fabián, ahora vamos a profundizar en algunos temas. Tocaste muchas aristas y antes de pasar a la siguiente pregunta para la profesora Carmen, quería saber si tenía algo para acotar con respecto a lo que ha argumentado Fabián al respecto. Sí, estoy bastante de acuerdo en casi todos los puntos. Creo que efectivamente
no es un tema estrictamente de derechas y de izquierdas lo que estamos viendo en Venezuela, es más bien un tema de dictadura versus democracia, es un tema de derechos humanos, son temas de otro calibre que no necesariamente pueden diagnosticarse desde las perspectivas normales y clásicas de lo que es derecha e izquierda, ¿no? Y efectivamente hay mucha izquierda en el mundo que está en contra de Maduro. Pues, bueno, un ejemplo es que las declaraciones del presidente Gabriel Boric son de las más duras contra Maduro y se hacen precisamente desde la izquierda. Ayer mismo la Sumar, que es la coalición de parte de la coalición de gobierno, pero que está más a la izquierda del PSOE en España, se desvinculó de Maduro. O sea, cada vez más, lo mismo hemos visto en Uruguay, buena parte del partido de gobierno, o que será próximamente partido de gobierno de la coalición gobernante, está en contra de Maduro, ¿no? Porque básicamente no es por estar en contra de Maduro, es por estar a favor de los derechos humanos y por estar a favor de la democracia. Entonces, fíjate que lo que comentaba Fabián también, hablaba de que alrededor de 5 millones de personas comen del erario público o son parte del soporte de Maduro, y Maduro sacó 3,5 millones de votos. Es decir, tú incluso dentro de esa gente que en Venezuela se denomina que tienen bozal de arepa, incluso dentro de esos segmentos hay mucha gente que adversa a Maduro. Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas, hoy por hoy la mayoría adversa, no votó por Maduro. No sé si lo adversa, pero no votó por Maduro. Claro. Ahora, Carmen, Fabi, sí. La aspiración al cambio político es en Venezuela un consenso muy amplio. Ahora, Carmen, Fabián, hablábamos del posicionamiento de Nicolás Maduro y quienes lo siguen, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes y el análisis para nuestros usuarios, que mucho agradecemos. Varios de ellos ya están dejando sus comentarios en el buzón de mensajes de esta transmisión. Tiene que ver con las marchas y contramarchas de la oposición. Mucho se ha hablado por parte de los liderazgos, tanto de María Corina Machado como de Edmundo González, señalando la fecha clave del 10 de enero. Finalmente, el 10 de enero transitó sin que Edmundo González pudiera regresar al país. Lo que les consulto es, ¿cómo creen ustedes que esto impacta en los seguidores del liderazgo opositor en este contexto? No sé si arrancamos por Carmen y después vamos con Fabián. Bueno, a ver, yo creo que sin duda ayer fue un día muy decepcionante para muchos seguidores de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, ¿no? Había esperanzas de que pudiera darse un cambio el 10 de enero. Sin embargo, el 10 de enero no era una fecha límite, ¿no? Y creo que eso, al menos desde María Corina Machado, repetidas veces habló de que el 10 de enero era un hito muy importante, pero no necesariamente era el punto final, ¿no? Y básicamente en ese eslogan que se usó tanto en la campaña, ese eslogan de hasta el final no tiene una fecha específica de expiración, no tiene fecha de vencimiento, sino hasta el final es hasta el rescate de la democracia. Sin duda, había gente que tenía esperanza. Yo misma tenía esperanzas pese a que mi parte analítica decía que lo más probable es que Maduro se juramentase. Yo creí siempre que había una oportunidad y que había gente que podía estar dispuesta a tomar esa oportunidad, porque al final las acciones de negociación de Maduro y de la nomenclatura de Maduro valían mucho más el 9 de enero de lo que valen hoy, ¿no? Hoy por hoy es más probable que a Maduro lo negocien a que él pueda negociar, ¿no? Entiendo. Fabián, ¿cómo percibes tú estas afirmaciones tan tajantes por parte de los diferentes liderazgos de la oposición que efectivamente generaron cierta decepción en la jornada de ayer? Bueno, ¿cuál es el problema con Corina Machado? Básicamente su partido, como lo
pasó con Guaidó, es un partido empresarial. Es decir, defiende los intereses de los empresarios. En ese sentido, tiene, por decirlo así, la misma perspectiva general que Maduro. Y acá la cuestión es que, como representante de los empresarios, Corina Machado no tiene mucho para ofrecer. Es decir, hoy los empresarios están bien en Venezuela. El salario es bajísimo, las condiciones sociales son muy precarias, la actividad sindical prácticamente no existe. Sin Maduro les ha dado un montón a los empresarios. Por lo tanto, los empresarios se preguntan, ¿para qué vamos a cambiar si además Maduro parece controlar la situación? ¿Por qué van a cambiar los empresarios a Maduro por otra persona? Si Maduro muestra que no puede controlar la situación. Mientras él muestre que más o menos la cosa la puede mantener y le da ganancias al empresariado, el empresariado lo va a mantener. Esto en términos nacionales y también internacionales. En términos internacionales, hoy Venezuela es un puntal de la alianza entre China y Rusia, que es un puntal muy importante a nivel internacional. China es la segunda potencia mundial. Por lo tanto, para echar a Maduro hay que negociar con China y con Rusia. Biden eso no lo va a hacer, hay que ver qué va a negociar Trump. Pero en principio, en términos geopolíticos, meterse con Venezuela es meterse con China. Hoy por hoy, nadie se va a meter con China. Eso es tema en términos empresariales. Entonces, Corina Machado es presa de esos intereses, tanto nacionales como internacionales. Mientras ese equilibrio nacional e internacional no se quiebre, a Maduro no lo van a sacar como lo quiere sacar Corina Machado, que es básicamente, digamos, tratando de hacer presión internacional o apelando a un golpe militar. Y acá vamos a una segunda pregunta, porque la primera pregunta es... Pero ya va, Fabián, me parece que te estás saltando una parte importante. Pero déjame terminar, Carmen, termino y después vos. ¿Te parece? ¿Hacemos así? No nos interrumpimos. Entonces, la primera pregunta es si esta vía de reemplazo de Maduro por la vía, por decirlo así, burguesa, es efectiva, que yo creo que hoy no es efectiva. Y la segunda es si es deseable. Porque yo creo que si la gente de Corina Machado toma el poder, yo no sé si hoy garantiza la apertura democrática. Porque como digo, Corina Machado representa a los empresarios. ¿Los empresarios qué quieren? ¿Que se legalicen a los partidos de izquierda o que no? Y prefieren que no. ¿Qué quieren? Pero podría decir en que... Déjame terminar y después... A ver, no convirtamos esto en un circo. Tratemos de... No, pero es una conversación. Pues habíamos hablado de que era una conversación. Sí, Corina Machado va a permitir la actividad sindical, va a liberar a los dirigentes sindicales que están presos. Ella no dijo nada. Por lo tanto, ¿va a ser realmente un cambio donde se permita la apertura democrática o simplemente va a ser un cambio de nombres? 2, ¿qué va a hacer con los salarios a $6? ¿Va a subir el salario? Va a decir, acá no puede ser que alguien cobre $6 o va a dejar que cobren $6 para que el mercado se arregle. ¿No? Es decir, esas son las grandes preguntas. A ver, Carmen. Ya va. Es que me parece que desconoces tanto lo que está pasando en Venezuela que no sé ni por dónde empezar. O sea, no sé en qué te basas para decir que María Corina Machado representa los intereses de los empresarios. Me parece tan absurdo. O sea, María Corina Machado es hija de un empresario y es sobrina de un fundador del Partido Comunista de Venezuela. O sea, y María Corina Machado es ella. Y María Corina Machado no ganó las elecciones Edmundo González Urrutia. Y hay un plan de gobierno que tiene respuestas a todas estas preguntas que estás haciendo al aire y probablemente no son las respuestas que tú desde tus preconcepciones estás pensando que vas a encontrar. Entonces, y además me parece que hay unas contradicciones tremendas entre decir que el empresariado está con Maduro y María Corina Machado está con el empresariado. O sea, me parece una sarta de disparates que de verdad no entiendo, no entiendo el hilo, pues. Le he perdido hasta el hilo al asunto. A ver, creo que
coincido en un punto importantísimo con Fabián, y es que sí existe una connivencia entre el mundo empresarial, lo que queda del mundo empresarial, porque eso es importante destacarlo también. En Venezuela han quebrado 8.000 industrias, 8.000, prácticamente Venezuela es un país que ha quebrado toda su plataforma industrial. Entonces, todo ese parque industrial devastado no solamente por el madurismo, sino también por el chavismo, digamos, o sea, por los gobiernos de Chávez y rematado por los gobiernos de Maduro, queda un empresariado muy frágil, y sí es verdad que ese empresariado muy frágil está quizás como mecanismo de sobrevivencia en una connivencia hasta pecaminosa, podría uno decirlo con el oficialismo, pero lo demás no solamente no tiene sentido, sino que es un contrasentido en sí mismo, pues, ¿no? O sea, es una gran contradicción, ¿no? Pero bueno, el caso es que tú tienes un aparato productivo en Venezuela que está en ruinas. Una de la industria fundamental de Venezuela, que es la industria básica, o que fue durante tantas décadas la industria básica, y que es lo que hace a Venezuela interesante en sus alianzas geopolíticas que mencionaba Fabián, con Rusia y con China, que es la industria petrolera. Es una industria que está muy, muy deteriorada. Cuando Chávez llega al poder, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios, y había unos planes de expansión de la industria petrolera para llegar a este año 2025 con una producción de 6 millones de barriles diarios. Hoy en día Venezuela está produciendo alrededor de 800.000 barriles diarios. Porque básicamente el chavismo y el madurismo han sido unos desinversores. Entonces, no han sabido, son digamos, recolectores, son parecidos al hombre primitivo que recolecta pero no siembra, ¿no? Entonces, la industria petrolera se ha destrozado por esa desinversión precisamente, ¿no? Entonces, o sea, el estado de la economía venezolana es un estado tremendamente calamitoso, ¿no? Entonces, ni siquiera yo diría, como tremendura, que ni siquiera uno puede hablar de clase empresarial en Venezuela, hoy por hoy. Lamentablemente. Fabián, Carmen, sí, nos gustaría transitar un poco más sobre este tema, pero como tenemos tantos temas y tantas aristas y tan poco tiempo, quisiera conocer su... Víctor, permíteme, porque ella dijo que yo dije disparate. Digamos, adelante, no adelante, Fabián. Yo nunca me referí hacia ella, pero no importa. La cuestión es la siguiente. Marina Corina Machado y su partido es un partido que elogia a la clase empresarial, que busca el apoyo de los sindicatos, que está a favor del libre mercado, que está a favor de las políticas de libre mercado que se llevan adelante en América Latina. Por lo tanto, además, nunca hizo ninguna denuncia sobre el caso de los sindicatos, nunca denunció la desaparición de líderes sindicales, nunca denunció la proscripción a los partidos de izquierda. Cuando intervino el Partido Comunista, Marina Corina Machado no dijo nada, y no dijo nada porque probablemente ella esté de acuerdo con eso. No. Cuando pusieron presos sin ningún tipo de procesamiento a la cúpula de Bandera Roja, tampoco dijo nada. Cuando proscribieron a María Socialista, no dijo nada. Cuando proscribieron al Partido Socialismo y Libertad, tampoco dijo nada. Es decir, cuando uno tiene una política de silencio sistemático sobre algunas cosas y habla sobre otras, está mostrando un programa. Ella no va a decir públicamente, yo quiero que proscriban a la izquierda, pero cuando la proscriben y vos no decís nada, estás mostrando algo. Ella no va a decir públicamente, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con los salarios a $6. Pero no dijo, esto es una indignación, si yo soy presidenta, acá nadie puede pagar, ningún empresario va a poder pagar $4. No dijo nada sobre las zonas exentas. Venezuela tiene zonas
zonas francas. Venezuela tiene una serie de zonas francas, donde van las empresas y no pagan impuestos y no hay ningún derecho sindical. Corina Machado no dijo nada de eso. Y lo primero que tiene que decir un candidato es qué va a hacer con eso. ¿Por qué no dijo nada de eso? Porque ella apoya eso. Sus partidarios apoyan la zona franca. Y así puedo seguir. Venezuela lo que necesita es dejar de ser un país meramente petrolero, como lo fue siempre. Y necesita un plan de desarrollo desarrollo industrial, un plan de desarrollo industrial con la gente adentro. La gente no puede estar cobrando salario de $6. Para eso, la fuerza, como digo, no tiene que ser la fuerza empresarial. Y una última cosa, Víctor, Sí, por favor. A Maduro hay que echarlo en las calles. No buscando un acuerdo con Trump. ¿Sí? O con Milei. Hay que echarlo en las calles, lo tiene que echar el pueblo. Y el pueblo decidir qué quiere hacer. Por eso, la diferencia entre la estrategia de Corina Machado y una estrategia verdaderamente popular es la diferencia entre ir a negociar con Trump con estos resultados y la diferencia de entrar y tratar de organizar a la gente que se quiere movilizar. Incluso Carmen dijo algo muy interesante, porque es cierto, dijo, hay 3 millones de personas, 5 millones de pañaguados, gente que vive del gobierno, lo votaron 3,5. Yo voy a dar un dato más. Hace poco aparecieron los audios de que solamente 3 colectivos fueron a la asunción de Maduro. Es decir, el resto de los colectivos no fue. Que no vaya no significa que están en contra de Maduro, que se van a levantar contra Maduro. Significa que tiene una posición más expectante. Ahí también hay un lugar para construir, pero eso significa construir desde abajo, no desde arriba. De ahí también hay una posición estratégica diferente. Es todo un tema de debate, seguramente, y estábamos claros que justamente la necesidad de debate político que tiene Venezuela y que tenemos todos en la región es central y medular. Son momentos muy cruciales. Solamente para que tengamos en cuenta, quiero hacer una publicidad aquí en lo que tiene que ver con lo que estaban refiriéndose tanto Carmen como Fabián, para ustedes y para toda la audiencia también, que hemos tenido en este espacio la oportunidad de tener a Sari Levy, que es uno de los integrantes del equipo económico de María Corina, hablando justamente con respecto a lo que comentaba Fabián y comentaba Carmen, con respecto a las expectativas y los planes económicos de un posible gobierno de la oposición en Venezuela. Vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para que podamos también incluir en este intercambio las opiniones y las reflexiones de la economista Sari Levy. Tenemos muy poquitos minutos y quisiéramos abordar varios temas, pero uno de los temas centrales tiene que ver con este llamado que ha realizado el presidente Lula y el presidente Macron, donde han posicionado diferentes discursos con respecto al llamado de retomar el diálogo entre gobierno y oposición. Ahora, la impresión que yo tengo, la situación que estamos viviendo hoy es que hoy Edmundo González Urrutia es gobierno y la oposición, y Maduro no forma parte de la oposición, sino que forma parte de un grupo usurpador del poder en Venezuela. ¿Dónde ubican ustedes a Nicolás Maduro en este supuesto diálogo y quiénes son los actores que pueden llegar adelante esta negociación entre gobierno y oposición, entendiendo de que Maduro se autoexcluyó de la oposición política en Venezuela? No sé si vamos con Carmen o con Fabián. ¿Quién le gustaría comenzar? Sí, fíjate, yo creo que... perdón, sí. No, me equivoqué yo. Sí, Lula permanentemente intentó fungir como un mediador, ¿verdad? Y lo mismo Petro. Incluso hicieron propuestas concretas de mediación y esas propuestas de mediación fueron constantemente despreciadas por parte de Maduro. O sea, Maduro no, lo ideal, yo creo que la postura ideal hubiera sido que se hubiese dado un espacio de negociación antes de las elecciones.
un espacio de negociación que empezase a pensar en una transición antes de las elecciones, porque lo que se venía viendo en todas las encuestas serias del país, más allá de la propaganda, es que estaba muy claro el triunfo de Edmundo González Urrutia, no en las proporciones que finalmente se dio, sino menor, pero estaba claro que iba a ser el ganador. Maduro hubiera sido mucho más fuerte negociando en ese momento. Maduro hubiera podido tenido una estupenda oportunidad de negociación en los 6 meses transcurridos del 28 de julio a la toma de posesión. También despreció esa oportunidad. Permanentemente estuvieron tratando de mediar, como digo, Petro y Lula, un poco parecido al rol de Erdogan en Siria, ¿no? O sea, Erdogan siempre quiso mediar en el conflicto que se le venía encima a Al-Assad, y Al-Assad permanentemente despreció la mediación de Erdogan. 48 horas antes de la caída definitiva, llamó a Erdogan y dijo, bueno, el tiempo de la mediación ya ha pasado. Creo que algo parecido le puede pasar a Maduro. O sea, Maduro permanentemente desprecia las oportunidades reales de negociación. Maduro es ávido de negociar siempre y cuando negociar sea un truco para ganar tiempo, ¿no? Pero ha sido permanentemente se ha escabullido cuando se trata de negociar en términos reales. Bueno, decían, dicho por el canciller colombiano, que no le atendían el teléfono. Miraflores, el Palacio Presidencial, no le atendía el teléfono a la casa al Palacio de Nariño, ¿no? Entonces, a ver, creo que puede ser muy buena la intención de Macron y Lula, pero no parece viable en estos momentos, ¿no? Si así se me escucha, porque, bueno, lo que dije un poco antes, es decir, ¿por qué Maduro, teniendo el apoyo del empresariado, teniendo el apoyo de la segunda potencia mundial, que es China, el apoyo político y el apoyo militar, teniendo la, por decirlo así, indiferencia real de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede decir lo que quiera, pero en los hechos hay empresas norteamericanas trabajando en Venezuela, como digo, con condiciones que no tienen en ningún otro país de América Latina? Por lo tanto, en ese contexto, Maduro, ¿para qué va a negociar? La pregunta es cómo, la segunda cuestión es si al pueblo venezolano necesita ese tipo de acuerdos, por ejemplo, que impliquen la amnistía de los asesinos y torturadores del régimen chavista, por ejemplo, o otra vez la amnistía y una especie de salvoconducto para Maduro, que para que Maduro se vaya, cuando Maduro debería ser juzgado por sus crímenes. Entonces estamos ante una oposición que quiere justamente darle un salvoconducto a Maduro, a Diosdado, a Padrino López, ¿no? Es decir, hay gente que tiene que ser enjuiciada. Yo creo que ese es por un lado. Y como digo, Maduro no se va a sentar a negociar mientras se sienta que lo apoya el empresariado y lo apoyan las principales potencias internacionales, sobre todo China y Rusia. Digamos, ¿cuál es la única forma de lograr una transición? Como digo, me parece a mí la transición va a venir por otro lado, va a venir cuando Maduro ya no pueda controlar a la población. Ahí Maduro realmente va a sentir sentido, valga la redundancia. Y para eso hace falta no una fuerza, por decirlo así, tradicional, que busque los negocios por arriba, que busque darle un salvoconducto y una inmunidad a los asesinos del régimen, sino una fuerza popular que organice el descontento en las calles y ese descontento lo lleve a ser una fuerza política que cambie radicalmente Venezuela y que juzgue a todos los responsables de la dictadura, sin concesiones. Carmen, ¿alguna consideración con respecto a este tema antes de pasar al último ítem de este diálogo? Creo que pocas sociedades han tenido una presencia tan vigorosa y tan nutrida en las calles como la sociedad venezolana. Además no es nuevo ni fue ni estamos hablando de la expresión de calle de anteayer, sino estamos hablando de 2016, 2017,
la campaña electoral de las primarias y la campaña electoral presidencial de 2024 fue muy vigorosa en las calles, pero yo creo que es importante tener en cuenta, y traigo aquí un concepto de Mezquita, el electorado y el pueblo es muy importante en las democracias. En las dictaduras es menos importante. En las dictaduras es más importante lo que él llama el selectorado, que son no los electores, sino los selectores, que son las cúpulas que permiten que ciertos mandatarios o cierto autócrata estén en el poder. Fabián pone el énfasis en el empresariado, pero la verdadera cúpula que sostiene a Maduro es la cúpula militar. Es allí, o sea, el de Maduro es hoy por hoy un régimen militar. De hecho, la primera invitación a esta autojuramentación que se dio ayer iba a ser en el Palacio Blanco, que es la sede del alto mando militar. Entonces, digamos, estamos hablando de un régimen militar y estamos hablando de un régimen militar muy debilitado porque en Venezuela el mundo militar, y bueno, creo que en todas partes el mundo militar es bastante opaco, o suele ser bastante opaco, pero precisamente Chávez y la constitución que aupó Chávez le concedió el derecho a voto a los militares. Entonces, por eso uno sabe poco más o menos cómo piensan los militares o cómo piensan las bases militares, que piensan de manera bastante distinta a la cúpula militar. Y las bases militares votaron en Venezuela el 28 de julio de una manera muy parecida a la que votó el país, ¿no? En su mayoría votaron por Edmundo González Urrutia. Entonces, de manera que Maduro hoy se encuentra en una situación que no conocía hasta ahora, que es una situación de fragilidad tras el fraude o el fraude en la expresión de los resultados, el desconocimiento de esa mayoritaria voluntad popular que aspira al cambio político en Venezuela, ¿no? El diálogo es... Sí. Lo que está, esa es la situación hoy. No, tres cositas muy breves, Víctor, si me permitís. La primera, una cosa es llamar a movilizar y otra cosa es organizar esa movilización, es decir, convertir esa movilización en una fuerza política. Es decir, así como Chávez en su momento organizó la movilización en colectivos, que después derivaron en otra cosa, una cosa es convocar a la movilización para después utilizar esa movilización, que después, digamos, se dispersa en una negociación con Trump y con el ejército, y otra cosa es a esa gente organizarla políticamente y darle poder político a esa gente. Segundo, el tema militar. Es muy interesante porque en Venezuela el empresariado y los militares están intrincados. De hecho, Maduro, en su momento Chávez, muchas de las empresas, involucró a muchos militares, a muchas cúpulas militares en el manejo de empresas estatales y privadas. Entonces, ahí cuando hablamos de empresariado también entra la cúpula militar. Por último, como digo, el problema, como digo yo, me parece que el cambio verdadero de salir de Venezuela no pasa por apelar a que los militares den un golpe de Estado, sino, como digo, pasa a crear una fuerza popular, es decir, transformar ese descontento en organización política y en fuerza política para producir no solamente un cambio de nombres, sino un cambio de régimen, incluso un cambio de la sociedad venezolana. Bien, Carmen, Fabián, agradeciendo muchísimo su amabilidad y interés por atender nuestro llamado a dialogar. Sabíamos que íbamos a quedar muchísimo corto de tiempo porque son personas que tienen mucho conocimiento y han venido estudiando la realidad venezolana no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pero les propondríamos en 2 minutos, Fabián, Carmen, en ese orden, a ver si podemos pincelar en palabras cuáles son los escenarios posibles y probables, o más probables, que ustedes vislumbran para los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, a la luz de lo que ha pasado previo al 28 de julio, del 28 de julio al 10 de enero y lo que ha pasado en estas últimas horas. Arrancamos con Fabián y luego terminamos con Carmen, por favor. Hoy el escenario está planteado tal como lo quieren Maduro y Corina Machado, es decir, una discusión en las cúpulas. ¿Qué puede quebrar eso? Lo puede quebrar la calle. La calle movilizándose incluso más allá de lo que Corina Machado
piensa o quiere. Me parece que esa es la gran disyuntiva. Trump va a asumir con un intento de negociar con Putin, y si quiere negociar con Putin el fin de la guerra en Ucrania, no va a tocar Venezuela. Por lo tanto, esa estrategia de la diplomacia internacional, a mi juicio, está bloqueada. Como digo, ¿qué puede cambiar el escenario? Una gran movilización en Venezuela. Carmen. Sí, a ver, yo creo que 2025, que pese a lo que ocurrió ayer, hay una cosa que no cambia y es esa aspiración fundamental y muy consensuada de la sociedad venezolana de esa urgencia por el cambio político y el rescate de la democracia como palanca o como mecanismo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este espacio de intersección que identifica Fabián entre el mundo militar y el mundo empresarial. Creo que es valioso y quizás se ha analizado poco. Creo que Maduro se enfrenta a lo que se denomina a veces una tormenta perfecta, ¿no? Una policrisis, una crisis múltiple con múltiples aristas en muchas partes y es una crisis política, una crisis militar, una crisis social muy profunda y una crisis también de infraestructura, que esto mismo que hemos hablado de la destrucción del parque industrial también es análogo para la provisión de servicios, ¿no? Para los proveedores de servicios públicos básicos. Entonces, digamos, va a ser un año muy complicado, van a ser meses muy complicados y yo creo que la sobrevivencia o no de Maduro se definirá en los próximos 3 meses. Pues creo que es en el muy corto plazo. Carmen Fernández, Fabián Ariri, docentes, investigadores, Carmen, investigadora venezolana radicada en España, Fabián, investigador argentino, que estudioso de la realidad venezolana y latinoamericana en general. Les agradecemos muchísimo, en nombre mío y todo el equipo de Píldoras Digitales y de toda la comunidad que ha seguido este diálogo y a todas aquellas personas que seguramente van a tener contacto con este material en los próximos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Víctor. Que pasen bien. Igual. Chao, chao. Hemos dialogado con la profesora Carmen Fernández y con el también profesor e investigador argentino Fabián Ariri, ofreciéndonos este muy interesante y, a nuestro criterio, necesario debate político, intercambio de opiniones e ideas, muchas veces en el disenso, otras veces en el acuerdo, sobre lo que ha venido pasando, lo que está pasando y lo que pasará en Venezuela y quiénes deben ser los actores llamados a ser preponderantes en la resolución de esta crisis política que, bueno, dinamiza todas las otras crisis sociales, económicas, productivas, de relacionamiento internacional y demás. A todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este diálogo, nos agradecemos muchísimo. Les invitamos, como siempre le decimos, si le ha parecido de interés este contenido, háganos saber en los comentarios si consideran de interés estos aportes que han hecho nuestros invitados, compártanlos con aquellas personas que consideran que le puede llegar a interesar. Y si gustan, para nosotros será un privilegio que se puedan suscribir a nuestro canal y de esta manera nos permite a nosotros avisarles de nuestras próximas emisiones en vivo. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.